de conexión o algo, me avisan nomás, me interrumpen. Bueno, voy a comenzar mi charla titulada Macrohongos presentes en ecosistemas chilenos. En términos generales voy a hablar un poco sobre lo que son los hongos y algunas especies, las más llamativas que podemos encontrar a lo largo de todo Chile. Y voy a finalizar hablando un poco sobre la importancia de la conservación de los hongos. Para comenzar, sabemos, ¿cierto?, que los seres vivos se agrupan en dos grandes grupos. Uno son los procariontes, que son organismos más simples, y el otro son los eucariontes. Dentro de los procariontes existe el reino Monera, que incluye a las bacterias. Estos son organismos formados por solo una célula y se pueden encontrar habitando distintos ambientes como en el agua, el aire, el suelo y también dentro de otros seres vivos. Y como sabemos también algunas bacterias son perjudiciales para el hospedero o para las mismas personas. Y dentro de los eucariontes existen 4 reinos. El reino de los protocistas formado por los protozoos y algas unicelulares. Los protozoos también son organismos formados por una célula. También habitan diversos ambientes, incluyendo el agua, el suelo y los seres vivos a los que les causan enfermedades. Y las bacterias unicelulares que están principalmente formando parte del fitoplancton. Luego tenemos el reino fungi, donde acá podemos encontrar 2 grupos de hongos, los unicelulares, que incluyen a las levaduras, y a los hongos pluricelulares, que ya son los que son más visibles. Estos son organismos sésiles, no se pueden mover, son heterótrofos, esto quiere decir que tienen que consumir su alimento de otros seres vivos. Y dentro de los hongos pluricelulares existen los mohos y las setas. Luego el reino de las plantas, que son organismos autótrofos que fabrican su alimento por medio de la fotosíntesis. Y son organismos que, al igual que los hongos, no se pueden mover. Y a diferencia de los animales, que estos sí, la mayoría de estos se mueven, y también son organismos pluricelulares, y tienen un sistema morfológico un poco más complejo que tanto las plantas como los hongos. Por mucho tiempo los hongos fueron estudiados como parte de las plantas, pero al compartir características tanto con el reino de las plantas como de los animales, les tuvo que agrupar en un reino independiente. En cuanto a la nutrición, los hongos son heterótrofos, al igual que los animales. Esto quiere decir que se alimentan de otros seres vivos, a diferencia de las plantas, como les dije antes, que son organismos autótrofos que realizan fotosíntesis. Pero en sus células son mucho más parecidas a las plantas. La célula del hongo, que es llamada hifa, tiene una forma más angular. Todos conocemos, ¿cierto? Hemos visto una célula vegetal, que es un poco más rectangular, a diferencia de la célula animal, que tiende a ser más globosa. Sin embargo, en la pared celular de la célula del hongo, estas contienen quitina, que es una proteína de origen animal. En cambio, las plantas contienen celulosa. Estas ambigüedades de no saber si los hongos eran parte de las plantas o los animales, y los avances en los estudios, sobre todo con la aparición del microscopio, hizo de que se separaran a los hongos en el reino fungi. Los hongos, para sobrevivir en el ambiente y desarrollarse, necesitan ciertos factores, como factores físicos, químicos y biológicos. Dentro de los factores físicos, los hongos necesitan humedad para el desarrollo del hongo y para la germinación de la espora. Y también necesitan una temperatura óptima de crecimiento, que esto se da entre los 25 y los 30 grados. Sin embargo, se han encontrado hongos viviendo en ambientes con temperaturas bajas y también en lugares de temperaturas extremas como en los desiertos. Dentro de los factores químicos, los hongos también necesitan un pH óptimo, que es más bien ácido. Ellos toleran un pH entre el 2,5 y el 7,5. Sin embargo, los hongos también tienen la capacidad de modificar el pH del suelo. Y también necesitan macro y micronutrientes para poder
alimentarse, como el fierro y el zinc, y también necesitan de oxígeno para poder realizar la respiración celular. Dentro de los factores biológicos, los hongos necesitan realizar asociaciones con otros seres vivos. Por ejemplo, con plantas, al unir sus células con las raíces de los árboles, realizando una simbiosis micorrícica, y también necesitan de vectores animales para poder dispersar sus esporas. Y a su vez también los otros organismos también necesitan de los hongos para sobrevivir y también para alimentarse. Y bueno, una forma artificial para clasificar a los hongos y que utilizamos a menudo es según el tamaño que estos tengan. Donde podemos agrupar los hongos en microhongos, que son hongos que solo podemos ver a través del microscopio, como las levaduras. Vemos acá, por ejemplo, estas células, son levaduras, acá es como se ven en el microscopio. Y los macrohongos, que son los hongos que tienen un tamaño mayor a los 2 milímetros, que podemos ver a simple vista sin la necesidad de un microscopio. Y además estos son los hongos que están formados por más de una célula. Acá en esta imagen es como se pueden ver las células de un hongo pluricelular. Y dentro de los macrohongos podemos encontrar los hongos en forma de seta y también a los mohos. La estructura típica de un hongo, este es para un hongo de tipo seta o como se le dice comúnmente el callampa, está formada por el micelio, que es la unión de todas las células o de todas las hifas, y que suele estar enterrado en el sustrato, ya sea en el suelo o en la madera, y el cuerpo fructífero, que también se llama carpóforo, esporocarpo, y este es la estructura reproductiva del hongo. Para una estructura de tipo Z, esta está formada por un pilio o un sombrero. Bajo el sombrero se encuentra el himenio, que es donde se forman las esporas, que es como si nosotros lo queremos comparar con una planta, serían como las semillas. También están formados por un pie o estípite, y algunas especies presentan estenillo alrededor del pie. Aquí podemos ver un tipo de himenio de tipo de láminas. Acá es como se ven las hifas en el microscopio, y aquí podemos ver algunas esporas. Otra estructura de los macrohongos es lo que podemos observar en los hongos gasteromicetes. Estos están formados por un saco esporífero, que es como una cabeza fértil, y en su interior, si nosotros cortamos esta parte, podemos ver una estructura como en polvo. Este polvito son las esporas, y también células alargadas que son el capilicio, que ayudan a la espora a poder adherirse a los sustratos. Y algunos gasteromicetes también están formados por un pie, para poder también adherirse y permanecer fijas en el suelo. Si nosotros comparamos el hongo con una planta, podemos hacer la analogía de que el micelio, que son el conjunto de células, vendría siendo el árbol, y el cuerpo fructífero vendría siendo la fruta. Esto se entiende de que son las estructuras reproductivas de estos organismos. Y acá también podemos ver cómo se ve el interior de una célula. Acá podemos ver los núcleos. Algunas especies presentan estas divisiones entre sus células y en estos conductos donde pasan algunos elementos. Y como son las estructuras reproductivas lo que nosotros podemos ver, los hongos se pueden reproducir tanto de forma asexual como de forma sexual. En los hongos unicelulares predomina la reproducción asexual. Existen 3 tipos de esta reproducción. La primera es la gemación, en donde la célula se divide por medio de mitosis y forma una célula más pequeña. Esta célula es llamada la yema, de ahí su nombre de gemación. La otra forma es para producir esporas, llamada esporulación, en donde es la que se divide innumerables veces, y luego la célula se rompe y estos núcleos son dispersos al ambiente rodeados de citoplasma.
Y la otra forma es la fragmentación, en donde las células se dividen, las células tienen la capacidad de regenerarse. Y en el caso de los hongos con multicelulares, aquí podemos ver un hongo en forma de seta. El hongo, ¿cierto?, dispersa sus esporas, las esporas viajan en el medio y al llegar a un lugar donde se den las condiciones propicias para que germinen, estas comienzan a dividirse formando las células. Al juntarse dos partes de micelio compatibles, en los hongos no hablamos de masculino o femenino, sino que se le asigna un código, por ejemplo, el positivo y el negativo. Al unirse estos dos, se vuelven a dividir hasta formar nuevamente el esporangio o el cuerpo fructífero, para comenzar nuevamente el ciclo. Los dos grupos principales que forman parte de los macrohongos son las divisiones ascomicota y basidiomicota. Para los ascomicota, el cuerpo fructífero es llamado ascocarpo, y para los basidiomicota es basidiocarpo. Dentro de los ascocarpos tenemos distintas formas de hongos que podemos observar, como hongos en forma de colmenillas como las morchelas, hongos en formas de copas, hongos globosos como las trufas, daltinias y las distintas especies de digüeñas, y otros hongos más alargados. Y dentro de los basidiocarpos existen hongos con forma de seta, en forma de cuernos, las típicas orejas de palo, y los gasteromicetes, que acá nosotros llamamos pedos de lobo, pedos del diablo también. ¿Cómo se alimentan los hongos? Ya les comenté que son organismos heterótrofos, por lo tanto requieren de otros organismos para alimentarse. Y para esto deben asociarse con otros seres vivos. Los tres tipos de interacciones que realizan son el comensalismo, el parasitismo y simbiosis mutualista. El comensalismo se trata de que el hongo se aprovecha del otro ser vivo, pero no le causa ningún daño. A diferencia del parasitismo, donde el hongo al aprovecharse o alimentarse del otro ser vivo, lo puede llegar a matar, o a veces también lo deja vivo sin producirle tanto daño. Y la otra es la simbiosis mutualista, en donde ambos organismos se ven beneficiados. Dentro de la simbiosis mutualista existen los líquenes, que es la asociación de un hongo y una alga verde, y también se ha encontrado que pueden formar parte también las levaduras. Los líquenes son muy importantes, ya que son indicadores de la calidad del ambiente. Se puede hacer el ejercicio cuando uno está en la ciudad, de ver los árboles, los pocos líquenes que hay, y de ir a un bosque y observar la gran diversidad de líquenes que pueden haber. Y los líquenes susceptibles a la contaminación. Lógicamente, en la ciudad, que es un lugar más contaminado, no va a haber tanta diversidad como en un bosque. Además, los líquenes son pioneros en ambientes perturbados o en colonizar nuevos ambientes. Y la otra son las micorrizas, en donde el hongo, las células del hongo se unen a las raíces del árbol. Entonces el árbol ya no solamente tiene esta zona de sus raíces para poder captar agua y nutrientes, sino que también utiliza lo que le otorga el hongo para poder captar el agua y los nutrientes. Y a su vez el árbol o las plantas le entregan productos de carbono, productos de la fotosíntesis, para que el hongo se pueda alimentar. Y bueno, dentro del parasitismo existen hongos que parasitan plantas, animales, personas también, incluso mismos hongos. Y hongos que realizan comensalismo son los que son de importancia médica, donde estos, claro, al hombre al ser humano le producen algún tipo de enfermedad. Y una de las funciones principales del hongo dentro del ecosistema es la función de descomponer. Los hongos son los recicladores naturales dentro del ambiente, y esto lo que hacen es que cuando una planta o un animal muere, son las bacterias y los hongos los primeros que aparecen para degradar
a los seres vivos en moléculas más pequeñas y que queden disponibles en el ambiente, para que luego sean las plantas los que capten estos nutrientes, y luego, ¿cierto? Todos sabemos el ciclo trófico, viene un herbívoro, se consume la planta, y así sucesivamente sigue el ciclo de los nutrientes y el ciclo de la cadena trófica. Bien, ahora vamos a hablar sobre la diversidad nativa y también un poco de hongos introducidos en el país según sus ambientes. Vamos a comenzar con el desierto de Atacama. Esto forma parte de una parte de mi trabajo que realicé en mi tesis de magíster, en donde mostramos la región de Atacama. Recorrimos zonas influenciadas por la Camanchaca o la neblina costera, como el Parque Nacional Pan de Azúcar, zonas cordilleranas como el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, y una zona intermedia, pero que también está influenciada por la neblina costera, que es una zona que se llama Estancia del Ano, que está cerca de la carretera 5 Norte. En el Parque Nacional Nevado Tres Cruces, los ambientes eran de tipo bofedales. Los bofedales son lugares parecidos como a los humedales, donde hay agua permanente, xerófita, y también con alta presencia de animales. En esta zona encontramos hongos de tipo descomponedores de fecas, también les llamamos hongos coprófilos, como Conocidetenera y Coprinoscomatus. Estas son especies que también es muy fácil encontrarlas a lo largo de Chile en los distintos ambientes y también a nivel mundial. En cambio, en zonas más áridas, como Estancia del Ano, en un ambiente donde el suelo era arenoso, con altas temperaturas, la vegetación era vegetación senescente, o restos que quedaron del desierto florido, y de cactus. De aquí encontramos dos especies, Chlamydopus mayenianus, que ya estaba descrita para Chile, de la cual hace unos años entregamos una ficha para la clasificación de las especies que realiza el Ministerio del Medio Ambiente todos los años, y esta fue catalogada como preocupación menor. Y también encontramos el primer registro para Chile de Tulostomos cespitoso. Como pueden ver, la diferencia entre los hongos de la cordillera con la costa, los de la costa tienden a ser un poco más coriáceos, tienen una estructura leñosa, y los colores también son más pálidos para evitar un poco la radiación. Y estos son hongos de tipo Gasteromycetes. Aquí podemos ver el saco esporífero, que está roto, y se ve esta zona como café amarillenta. Esa es la gleba, las esporas que luego son dispersadas en el ambiente. En cambio, los del bofedal son hongos que requieren agua permanente, tanto para mantener su estructura como para reproducirse, ya que la forma de reproducción de estos hongos sí o sí necesitan gran cantidad de agua, tanto del suelo como de la atmósfera. En el caso del Parque Nacional Pan de Azúcar, un ambiente donde tiene grandes periodos donde la neblina permanente. Acá se ve, por ejemplo, cómo va entrando a esta zona de lomitas la neblina, y acá es como se ve con la neblina completamente ya dispersada en el lugar. Acá encontramos el primer registro para Chile de Tulostoma nanum, un hongo muy pequeño, no mide más de 2 centímetros. Y estaba así, totalmente enterrado en el suelo, un suelo también rocoso, en donde la poca humedad que hubo en el día, porque esta foto es del mismo día donde encontramos la especie, fue suficiente para que el hongo pudiera emerger del suelo y completar su ciclo reproductivo. También aquí encontramos Geastrum floriforme, que es un hongo que también podemos encontrar hacia el sur de Chile, pero su condición de ser un gasteromicete que no requiere gran cantidad de agua para dispersar sus esporas lo hace un buen candidato para colonizar áreas como el desierto. En esta imagen podemos ver el hongo con sus brazos, o este también se le llama estrella de tierra, completamente abiertos. Esto se da cuando hay harta agua en el ambiente, pero cuando la neblina se retira o ya hay condiciones de aridez, estos bracitos se cierran,
para proteger el saco esporífero y las esporas, y que solo sean dispersadas cuando existe humedad en el ambiente. También en sectores aledaños al parque encontramos montaña arenaria, que también era una especie que ya estaba descrita en Chile, y esta también está catalogada como preocupación menor. Si bien esto significa que no está ni en peligro, ni está susceptible de estar en peligro de extinción, el área de estas especies es muy pequeña, solamente se han descrito en algunas regiones del norte de Chile. Por lo tanto, también hay que también tener cuidado con la conservación de estos hongos. Además, yo me he dado cuenta de que montaña arenaria suele aparecer también cuando se da el fenómeno del desierto florido. Quizás hay una relación entre la aparición de las flores y la aparición del hongo. Y así es como se ve en el suelo, pareciera que fuera una ramita quemada, pero si uno se acerca y la mira bien, se puede ver que las láminas en este caso son muy frágiles, se pueden romper con el viento. Y esa es su estrategia para poder dispersar las esporas. Y también encontramos otras especies de gasteromicetes como Tulostoma nanum, y en este caso el saco esporífero se rompe para dispersar las esporas. En el caso del Geastrum floriforme, este tiene un ostiolo o este agujerito por donde salen las esporas. Y también encontramos varias especies de Tulostoma que son muy difíciles de identificar. Por lo tanto, siempre es importante cuando uno encuentra hongos, realizar el análisis taxonómico tanto de la macro como de la microscopía. Y en este caso, para las tulóstomas es primordial revisar las esporas, ojalá en un microscopio electrónico. Y bueno, algunos hongos que podemos encontrar en bosques nativos, ya sea bosques esclerófilos o bosques de notofagus. En primer lugar, las típicas micenas. Las micenas abundan en Chile, existen más de 60 especies, algunas también son nativas. Estas son especies muy frágiles, algunas son de colores pálidos y también hay otras que tienen colores muy fuertes, como la micena cianocéfala, que habitan en madera semipodrida o madera en descomposición, y aparecen entre otoño e invierno, cuando hay bastante humedad en el ambiente. Micena pipterigia se caracteriza por tener el pie amarillento, verdoso, y un sombrero más pálido. Micena subulífera, catalogada como una especie casi amenazada, tiene el pie café y el sombrero blanco. Y también una característica distintiva de esta especie es que la parte de arriba del pie es blanquecino. Micena hematopus también es una especie que es muy fácil de observar en los bosques. Tiene esta coloración roja. Y también muchas especies de micenas blancas que también son muy difíciles de poder analizarlas y identificar las especies. Un pariente de la micena que forma parte de la misma familia es la Favolacea. Esta también es una especie que se distribuye en todo el mundo. En Chile también hay varias especies que son nativas. Y se caracteriza por, parece como una especie de abanico y tiene estos agujeritos que asimilan como una red. Todas estas especies yo las he encontrado tanto en bosques de notofagus como en bosques de costeros de esclerófilos, como, o sea, creciendo en ramitas de, ya sea de boldo o de peumos también. Otras especies que crecen sobre madera, Tratapirgos alba, que antes se llamaba Campanella alba, es un hongo en forma de blanco, a veces se encuentra con unas tonalidades un poco más azuladas. Esta se distribuye desde Chile centro-sur a centro-sur y Chile austral, y también en Argentina, Brasil, Perú y Ecuador, tiene una distribución amplia. Schizophyllum comune o el hongo concha, como se le llama, se caracteriza por la forma entre abanico y concha y es peludo, tiene estos pelitos y tiene unos colores grisáceos que es muy fácil identificarlo.
También crece sobre madera muerta, pero también sobre árboles vivos, sin causarles daño, ya que solamente descompone la parte externa del tronco. Y en Chile también tiene una distribución amplia desde el centro-sur hasta Chile austral. Anthracophilum discolor, un hongo endémico, se caracteriza por estas tonalidades rojo ladrillo. Esta perdura durante todo el año en el sustrato y está catalogada como preocupación menor. Otras formas de hongos que podemos ver creciendo en madera son hongos en forma de copa, como Calycina citrina, que también es un hongo que se distribuye en otras partes del mundo. Hongos en formas de ramificado o de coral, como Artemisia turgidus, que antes se llamaba Clavicorona turgida, es un hongo blanco y muy frágil. También hay estas especies de silarias que en un principio crecen como en forma de cuerno, luego se pueden llegar a ramificar. Hay algunas especies que asimilan como si fueran dedos de muerto. Especies de clavarias que crecen sobre hojitas o ramas pequeñas en el suelo. Crecen de forma puntiaguda como una aguja, también son muy frágiles y de colores blanquecinos. En Chile también tenemos hartas especies de marasmios, de hecho a nivel mundial existen muchas especies, pero estos honguitos también son muy frágiles. Tienen su pie, puede que sea muy largo, pero también es muy delgado, muchas veces es igual que un cabello de ser humano. Y también es posible verlos descomponiendo ramas de boldos, de litre, también de notofagus. Y los sombreros se caracterizan por tener forma como de campanita, pero achatada en la parte central y de colores blanquecinos y cafés. Nematoloma frowardis, otro hongo nativo, ponedor, crece de forma agrupada, así como en racimos, y tiene estos colores anaranjados con el centro más oscuro y el pie más blanquito. Crece en madera podrida o semipodrida de notofagus y también se puede encontrar durante todo el año. Bueno, y en el suelo también podemos encontrar hongos que descomponen las pequeñas hojitas que hayan en el suelo o la hojarasca, como Soberbiela renana, que es muy común también encontrarlo. Se caracteriza por esta forma de copa, donde aquí en su interior se forman las esporas, de colores amarillentos, anaranjados, y con el pie blanquecino, y la mayoría de las veces está completamente enterrado en el suelo. Higroscibe cónica, o como se le llama sombrero de brujas, se puede ver de colores amarillos, anaranjados, y en el último estado del hongo, este presenta colores negros. Esta es una especie que al consumirla es tóxica, así que hay que tener mucho cuidado con confundirla con otras especies comestibles. Y hongos gasteromicetes, las estrellas de tierra, como Mycenastrum y Geastrum. Mycenastrum se diferencia de Geastrum ya que estas son más grandes y presentan varios ostiolos alrededor del saco esporífero. Y como les explicaba antes, tienen estos bracitos para poder, una, adherirse al sustrato, y otra, proteger el saco esporífero cuando no existe humedad en el ambiente. Lepiota trongolei, una especie chilena, que también está catalogada como una especie casi amenazada. Esta se caracteriza por poseer la parte de encima del sombrero de un color rojizo ladrillo y el resto del hongo es completamente blanco. Y a veces también es posible encontrarlos con un anillo en el pie. Esta especie crece entre otoño y invierno y se puede encontrar entre las regiones del Biobío y Aysén. También en suelos con restos de notofagus. Podocérpula es una especie que se encontró en otras partes del mundo y en Chile hace poco se describió una nueva especie. De hecho, esta especie de la foto aún no la he podido identificar. Estamos esperando realizar análisis moleculares, pero también podría ser una especie distinta.
Y esta especie la encontramos creciendo en la cordillera de Nahuelbuta, en la región del Biobío, llamado Longo pagoda, ya que existe una especie en Japón muy parecida a esta, y también la podemos encontrar entre otoño e invierno, en bosques de notofagus. Los notofagus, no sé si lo dije antes, pero son los bosques formados por Raulico y pues Guayes, el Roble de Santiago y el Coihue de Magallanes y varios más. Y dentro de los hongos que realizan micorriza, en el bosque nativo, principalmente con especies de notofagus, encontramos los típicos changles. Existen varias especies de changles, pero no todas son comestibles. Yo les muestro dos que son comestibles, el changle amarillo y el changle morado. Pero hay que tener mucho cuidado con los changles amarillos, ya que hay una especie muy parecida, que es la Phaeoclavulina flácida, que de hecho es una especie venenosa. ¿Y cómo se diferencian entre estas dos? El changle falso, como se le llama al venenoso, es más pequeño, sus ramificaciones son más delgaditas y es un poco más duro. En cambio, el changle amarillo es más grande y las ramificaciones son más gruesas desde la base de donde se adhiere al suelo. También encontramos algunas especies de inocibes, tanto en el esclerófilo como en bosque de notofagus. Las inocibes se caracterizan por tener esta puntita en el centro del sombrero, que es llamado umbo, y por tener como estos dientes o espinas en el borde del sombrero. Eutropaxilus también, de estos tenemos especies tanto chilenas como introducidas. La chilena es Eutropaxilus boletinoides, y también crece asociado a bosques de notofagus. Lo mismo que la Escolia antártica, catalogada en preocupación menor, realiza micorriza con notofagus, se caracteriza por estos colores anaranjados café y por tener este anillo en el pie. Y esta es una especie nativa tanto de Argentina como Chile y se puede encontrar desde otoño a primavera. También tenemos amanitas nativas como Amanita maxmülleri. Se caracteriza por tener estas tonalidades grises. También hace micorrizas con árboles notofagus y se distribuye en Chile desde la región del Maule hasta Magallanes. Seguimos con los micorrízicos. Un género que realiza simbiosis, que tiene estas especies que realizan simbiosis con notofagus, son los cortinarios. Aquí yo les voy a mostrar algunos solamente, ya que también los cortinarios son muy difíciles de identificar. Y también tenemos especies comestibles como el Cortinarius lebre, o lebre. Es un hongo catalogado como vulnerable. Se caracteriza por un olor como a naftalina muy fuerte, pero al cocinarlo eso desaparece. Cortinarius magellanicus también se dice que es una especie comestible, pero también es difícil identificarlo porque yo no recomiendo mucho su consumo. También está en categoría de cortinarios austroduracinos. La mayoría de los cortinarios tienen pigmentos y que nuestros antepasados, los pueblos originarios, utilizaban ya estos hongos para poder extraer estos pigmentos y teñir telas. Aquí podemos ver un cortinario creciendo cerca de una Mycena pipterigia en bosques de notofagus de la cordillera de Nahuelbuta. Stephanopus stropharioides es una especie que también es familiar de los cortinarios, pero este tiene colores más azulados, verde azulados. Y este también lo encontramos creciendo en bosques de notofagus en la región de Ñuble. También tenemos rúsulas nativas como Rúsula fuegiana, también que está en categoría de preocupación menor. Se caracteriza por tener esta forma de crecimiento como de embudo, de las láminas quedan expuestas hacia arriba y ser completamente blanco. Los típicos loyos también realizan micorriza con notofagus, el loyo y el Boletus loyita. Ambas especies son comestibles
Sin embargo, el loyo está en peligro de extinción y el loyita está vulnerable. Y esto es principalmente por la degradación de hábitat, ya que sabemos que los bosques nativos están en constante peligro de, ya sea de talas o incendios, y también por la recolección indiscriminada que hay con estos hongos. Mucha gente o los recolectores no saben de una recolección sustentable para que el producto o el recurso no se agote. Y eso es lo que pasa con estas especies, que lo han recolectado tanto que ya es muy difícil poder encontrarlo. Un caso particular que ocurre en Chile también es una triple simbiosis que realizan algunos hongos con un árbol, y que entre medio de esta asociación se mete una orquídea llamada Arachnithis uniflora. Esta es llamada comúnmente como la orquídea araña, ya que los pétalos de la orquídea son semejantes a las patas de la araña, pero esta orquídea no realiza fotosíntesis, ya que, como la ven en las fotos, es completamente blanca, por lo que no tiene clorofila. Dado esto es que esta no puede fabricar su alimento, y también se dice que puede ser una especie parásita entre la simbiosis. Esta especie de planta se distribuye en Chile desde la región metropolitana a Magallanes, pero también es posible encontrarla en otros lugares de Sudamérica. Entre los hongos parásitos, los típicos digüeños que todos conocemos, si bien existen 7 especies de citarias o de digüeñas, no todas son comestibles. Las tres primeras que están acá en la diapositiva, Citaria howi, Pukeri y Exigua, no son comestibles debido al pequeño tamaño, a que son duras y además son muy difíciles de encontrar. En cambio, los digüeños comestibles, ¿cierto? Citaria digüeña, Citaria hayoti, el yao yao, darwini, el llamado pan del indio, y Citaria verteroila pinatra. Esta última está en categoría de conservación en preocupación menor. Estas las podemos diferenciar. El digüeñe tiene una capa más blanquecina, y estos hoyitos, que es por donde se dispersan las esporas, están un poquito más juntos que en el resto de las especies. En el caso del yao yao tiene una coloración un poquito más anaranjada pálida, y los hoyitos están un poquito más separados. Citaria darwini tiene el cuerpo fructífero de un color más blanquecino, más pálido, y la pinatra tiene unos colores más anaranjados y los hoyitos están más separados unos con otros. Estas citarias son parásitas de árboles de notofagus como el coihue, el guaye, el roble de Santiago, entre otros, pero estos parásitos no matan al árbol, sino que cuando la espora llega a la ramita, el árbol, al tratar de defenderse para que el hongo no pueda invadirlo, forma estos como tumores o cancros. Entonces el hongo solamente infecta esta zona de donde se alimenta, y es desde aquí los que en primavera, a veces incluso llegan a pasar hasta otoño del próximo año, forman los cuerpos fructíferos, que es lo que se consume. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la recolección de los digüeñes, ya que para recolectarlos debemos saber que siempre hay que sacar los más grandes y los que estén en un periodo de maduración intermedio. Por ejemplo, digüeños muy pequeños como estos, no hay que sacarlos, ya que todavía no han completado su ciclo reproductivo. Pero también hay que tener cuidado de no sacar los más viejos, ya que por lo general estos traen insectos o larvas de insectos que se crecen en su interior. Estos se sacan solamente girando el honguito. Nunca hay que golpear el cancro o cortar la rama, porque esto va a evitar que la próxima temporada crezca el digüeño. Y luego siempre transportarlos en una canastita para que a lo largo del camino de regreso vaya dispersando las esporas. Otro hongo parásito, un hongo parásito de hongos, es el Cepedonium, que parasita los hongos boletales chilenos y también los introducidos en Chile. En la naturaleza lo podemos ver
como una estructura blanca o amarillenta que envuelve a los boletales. Y los boletales son por ejemplo, el loyo o el loyita. Son los hongos que tienen el limenio en forma de tubos. Y aquí podemos ver cómo en este trabajo que publicó hace poquito, cómo está parasitando los distintos boletales. Por ejemplo, aquí Gastroboletus valdivianus, que es un hongo que comenzó a aparecer de nuevo, había desaparecido un tiempo y ahora se pudo encontrar nuevamente en Valdivia. También el loyo, acá podemos ver la estructura blanca, que es la estructura asexual, y en amarillo su estructura sexual, y algunos boletales introducidos como el suilus, que es la callampa de pino, y aquí también podemos ver cómo está parasitado en amarillo. La importancia de este parásito es que los autores se dieron cuenta que cuando el boletal está parasitado por este hongo, no hay ningún otro hongo que lo parasite. Entonces encontraron de que tenía un potencial antibiótico y de hecho pudieron aislar la molécula antibiótica que se llama la chilenopectina. Y todavía se están haciendo estudios para un potencial medicamento. También es importante recalcar que las especies de boletales chilenas están en constante peligro o vulnerables a la extinción. Y este hongo parásito también está en peligro, ya sea por la fragmentación del hábitat, por los incendios, incluso por el cambio climático. Otros parásitos, el gargal, una especie comestible, que tiene cualidades organolépticas llamativas como el sabor y el aroma entre anís y almendra. También es una especie casi amenazada, crece en los troncos, ya sea caídos o también troncos vivos de Nothofagus. Y a pesar de que es comestible, todavía no se ha podido formular en la forma de poder cultivar el gargal. Es muy difícil. Las personas que lo han tratado de hacer dicen de que el hongo no tiene las mismas cualidades, el mismo aroma, el mismo sabor que el hongo que crece en estado natural. Aleuriodiscus vitellinus también es común encontrarlo en los bosques del sur, colgando en las ramitas de los guayes, de los coihues. También es una especie comestible, y este hongo también soporta temperaturas muy bajas. Yo lo he encontrado creciendo incluso completamente lleno de nieve y el hongo está intacto. Higanoderma australis, la oreja de palo, chilena también, especies del mismo género Ganoderma se han utilizado con fines medicinales, y también antiguamente se utilizaba como para poder dibujar, ya que el limenio de este también está formado por poros, y sobre el limenio es posible escribir o dibujar aquí como se muestra en la foto. Sin embargo, esto no se recomienda, ya que si bien el hongo permanece en el árbol durante todo el año, el hecho de sacarlo y dañarlo ya está evitando o está contribuyendo a que pueda desaparecer el hongo de su ambiente natural. Y las plantaciones de pinos, Chile tiene una gran extensión de su territorio lleno de plantaciones de pinos, y también podemos encontrar varios hongos. Introducidos también, y estos fueron introducidos en las raíces de los primeros pinos que llegaron a Chile para poder sacar madera. Y esto es porque el hongo le otorga ciertas facilidades de desarrollo al pino, sobre todo en suelos, los suelos chilenos son más bien ácidos, entonces el hongo le ayuda a permanecer en el suelo y poder crecer. Dentro de estos hongos micorrízicos introducidos, la típica manita muscaria que todos conocemos, el hongo de los pitufos, que tiene el sombrero rojo con estos puntitos blancos,
y un anillo en el pie. Amanita phalloides, que es el hongo de la muerte, y este es llamado así porque es el que más produce envenenamientos y porque la gente al recolectarlo lo consume, porque lo confunde en los primeros estadios del hongo, cuando está cubierto con esta estructura blanquecina, se parece mucho al champiñón. Entonces la gente lo recolecta, lo consume y luego comienza con problemas gastrointestinales. Y esto, a medida que pasan las horas y si no se trata, puede llegar a la muerte. Por lo tanto, si uno recolecta hongos y los consume, y comienza a sentirse mal, lo importante siempre es tener una fotografía o quizás un poco del hongo para poder acudir inmediatamente a urgencias, y que el personal a cargo pueda identificar qué fue lo que se consumió y poder administrar el antídoto, ya que para la manita phalloides existe un antídoto, pero sí se actúa en las primeras horas de la intoxicación. Otra manita es la manita gemata, que también se confunde con los champiñones, también es venenoso. Rúsula sardonia, antes era una especie comestible, pero últimamente han salido estudios ahora últimos donde se demostró de que este segrega ciertas toxinas. Y esta se consumía porque tiene un sabor picante muy parecido a la pimienta, entonces la gente lo utilizaba como condimento. Calciporos piperatus, un boletal introducido, y aquí se ve en esta foto como el himenio esporoide similar a una esponja, parecido al suilos lúteos. El suilos lúteos en la callampa de pino sí es una especie comestible, aquí podemos también ver el himenio en forma de esponja, pero para consumir este hongo hay que sacarle la cutícula, la primera capita que tiene el sombrero, y luego de eso se puede consumir, ya sea frito o cocido en realidad. Lactarius deliciosus es otro hongo comestible de las plantaciones de pino, se conoce como el níscalo, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque también se parece a una especie tóxica que también crece en las plantaciones de pinos, que es Paxillus. Se parecen porque los dos son con tonalidades anaranjadas, los dos crecen en forma de embudo hacia arriba con las láminas expuestas, pero se puede diferenciar porque el Lactarius, al cortarlo o a medida que pasa el tiempo, segrega un látex verde. En cambio, Paxillus no lo hace. Entonces esa es la principal diferencia entre estas dos especies. Y en las plantaciones también podemos encontrar hongos sobre madera, como Hymenopilus sapineus, un hongo introducido, tiene una amplia distribución en el mundo, también asociada a coníferas, se caracteriza por crecer sobre los conos, sobre las acículas, en ramas y tocones de pinos, y por este color anaranjado con el borde un poquito más claro, y también el pie entre blanco y amarillento. Stereo hirsutum, muy parecido a las colas de pavo, pero de color naranja. Este hongo también se distribuye ampliamente en el mundo, y no solamente lo podemos encontrar creciendo en madera de pino, sino que también en madera nativa. En el suelo también es comúnmente encontrar Mycena leptocéfala, una micena blanquecina con el pie largo y que se caracteriza por tener un fuerte olor a cloro. También es comúnmente encontrar la Caria lacata, es un hongo anaranjado que puede ser con forma de campana o incluso con el sombrero un poco más plano. Y lo típico de esto es que el pie es rojizo oscuro, más oscuro que el sombrero. Y hongos parásitos en plantaciones, Chondrosterum purpureum, que no solamente parasita ramas de pino, sino que también ramas de árboles frutales. Se caracteriza porque crece en forma de concha, tiene un color morado en el centro y hacia afuera va aclarándose hasta llegar al borde blanquecino. Y también fuligoséptica, que también se le llama caca o vómito de duende, ya que cuando uno lo ve en la naturaleza parece como si hubiera sido un vómito amarillento de un color muy fuerte. Y este parasita, ya sea tocones, hojarasca, restos de madera, de vegetales,
Incluso crece sobre musgos, parasitándolos. Y en ambientes que son abiertos, praderas o campos, o zonas donde existe ganadería, lo más común encontrar son estos hongos coprófilos o descomponedores de estiércol, como de Cónica coprófila, un hongo de color café, y aquí hay que tener mucho cuidado porque mucha gente busca estos hongos confundiéndolo con los hongos psilocibes. Estos son hongos que tienen propiedades alucinógenas, pero que no es recomendable consumir si no están identificados previamente, ya que también han existido casos de intoxicaciones al confundir la decónica o otro hongo coprófilo con los psilocibes. De hecho, de forma natural, todavía no se conocen especies que crezcan en Chile. Y además hay que saber que el hongo psilocibe está en la ley chilena, es catalogado como una droga, junto con la cocaína e incluso la marihuana. Coprinus niveus, un hongo completamente blanco que tiene como escamas sobre el sombrero y también crece directamente en el estiércol. Volvitius vitellinus, un hongo amarillento que tiene por encima del sombrero una consistencia viscosa. Especies de paneolos como el paneolus papilonaceus, que tiene forma de campana y que tiene el borde como dientes de serrucho. Y el típico Coprinus comatus, que podemos encontrar ya sea creciendo en el estiércol o en zonas con suelos con mucho nutriente. Esta especie es comestible en el primer estadio del hongo, cuando está completamente blanco y cerrado. Cuando el hongo comienza a abrir y las láminas se ponen negras, ya no es una especie comestible y puede causar daño gastrointestinal. Pueden encontrar especies de Gasteromycetes como las bovistas y algunos hongos en forma de seta como el Gorgopluteus, incluso especies de champiñones, especies de agaricus. Pero también hay que tener cuidado con los agaricus que se recolecten en praderas porque algunas especies son tóxicas. Y como les dije antes, también se han encontrado hongos creciendo en zonas con extremo frío, a bajas temperaturas, como en la Antártica. El año pasado se publicó un artículo sobre hongos, sobre registros de hongos que se han avistado últimamente en la península antártica, principalmente en la Bahía Collins, en las Islas Jorge del Sur, o sea, en las Islas del Rey Jorge, en donde han aparecido en zonas que antes tenían hielo y que producto del cambio climático, el calentamiento global, ¿cierto? El hielo se ha derretido y llegaron los primeros musgos. Y estos hongos, tanto la Rickenella, Rhynbachia, todas estas que están en la imagen, crecen adheridos a los musgos, incluso Rhynbachia bryophylla es parásita de musgo. Y son los musgos los que le están confiriendo al hongo un nicho o una especie de hogar que lo mantiene aislado de las ráfagas de viento, del frío extremo. E incluso como estas zonas tienen vegetación, también son muy visitadas por aves, como los pingüinos. Entonces, los pingüinos dejan sus fecas y esto nutre el suelo, lo que hace que el hongo tenga todas las condiciones necesarias para poder reproducirse y sobrevivir. De hecho, es el aumento de la temperatura, el que se derritan los hielos, el que hace que cada vez más sea más frecuente encontrar hongos en la Antártica. Por lo que, para los que todavía no creen en el cambio climático, la Antártica es el lugar ideal para estudiarlo. Y es en donde se ve reflejado esto. Y lo podemos ver aquí claramente. Zonas donde antes había hielo, ya no hay hielo, llegaron las primeras plantas, ahora llegaron los primeros hongos, y después van a llegar otros organismos más grandes, más evolucionados, a colonizar un área que era prístina. Ya por último, voy a hablar sobre la conservación de los hongos y su importancia. Se estima de que existen
casi 4 millones de especies de hongos, donde solamente se han identificado el 3%. Chile, sobre todo, al ser una isla biogeográfica, ya que por una parte tenemos el océano y por otra parte tenemos la cordillera, hace de que tanto sus ecosistemas como las especies que viven aquí sean únicas en el mundo, sean incluso con un alto endemismo. Y los hongos, a pesar de que son uno de los grupos con mayor cantidad de especies, todavía no se ha estudiado una gran parte, falta mucho por descubrir y por lo mismo también falta mucho que proteger. Actualmente existen algunas metodologías o algo que ya nos acerque a la conservación de los hongos. Por ejemplo, existen registros de las áreas protegidas, que es cierto que hacen catastro de la diversidad que hay en los parques o en las reservas nacionales, en donde se han estudiado los hongos que pueden habitar ahí. En algunos parques esta información es pública. También existen inventarios y los fungarios donde se almacenan las colecciones de hongos, como el fungario de la Universidad de Concepción, el del Museo de Historia Natural de Santiago, el de Fundación Fungi. Nosotros como micófilos también tenemos un fungario, donde tenemos casi 2000 colecciones, y que es una forma también de conservar las especies de hongos, ya que nosotros lo que hacemos es recolectar el hongo, deshidratarlo y guardarlo en condiciones para que se pueda mantener. En términos legislativos, en el año 2013 se publicó un decreto supremo que obliga a ciertos proyectos, ya sea energéticos, económicos, a incluir dentro de la evaluación ambiental a los hongos. Esto desde el año 2014, tanto en las declaraciones y en los... Se debe hacer un muestreo de hongos y se tiene que evaluar los potenciales impactos sobre el componente hongos. Y también todos los años el Ministerio de Medio Ambiente abre un proceso donde cualquier persona puede participar enviando una ficha tipo que se puede descargar desde la página del Ministerio de Medio Ambiente, donde uno propone una especie a clasificar. Por lo general son especies nativas y especies endémicas. Hasta el proceso número 16, llevamos en el 18, este año fue el proceso 18, el que todavía no tiene una respuesta, ya que después de que la gente envía su ficha, junta un comité y evalúa las fichas, y ahí luego se propone la categoría de conservación que tenga la especie. Entonces, hasta agosto del 2021 es la última actualización del catastro de especies, y dentro de las 1.340 especies que existen clasificadas en Chile, 106 corresponden a hongos. Sin embargo, esto también incluye a los líquenes, ya que los líquenes también son hongos. Pero dentro de los macrohongos, solamente hay 30 especies que forman parte de este catastro, y hasta el penúltimo proceso nosotros enviamos 8 fichas más, por lo tanto son 38 especies de macrohongos que eventualmente están categorizadas en una categoría de conservación. Y aquí hay que recalcar algunas especies que están en peligro de extinción, como el Boletus chilensis, esa especie de acá es muy difícil de observar en la naturaleza, el Boletus loyo, como ya les comenté antes, debido a sus propiedades que lo hacen una especie comestible, se recolecta de forma indiscriminada, algunos cortinarios, la pinatra también está en peligro de extinción, Hygrophorus notophagi, que crece asociada a Notophagus, y que existe muy poco registro de este hongo. En Temuco se ha encontrado en el Cerro Ñelol, que es un hongo blanco, completamente blanco. Incluso el Gastroboletus valdivianus, que últimamente se ha dejado ver casi todos los años en Valdivia. También hay especies vulnerables, y la mayoría están en categoría de preocupación menor o en peligro. Esta base de datos se puede descargar en la página, incluye a todos los grupos de organismos, ya sea animales, plantas, hongos, y se utiliza bastante también en los estudios de impacto ambiental,
con las declaraciones, ya que también se exige de que se deben identificar las especies que estén en alguna categoría, y así eventualmente mitigar el daño a las especies. ¿Cuáles son las principales problemáticas de la conservación de hongos? Primero, las invasiones biológicas. Por ejemplo, Amanita muscaria, un hongo introducido con los pinos, ya se ha visto creciendo asociado a bosque nativo. Esta especie la encontramos en Abuelbuta, creciendo entre los coihues y también entre araucarias, en donde sí existen hongos micorrízicos nativos y endémicos que crecen asociados. Entonces, Amanita muscaria es potencialmente una especie invasora y eventualmente puede desplazar a las especies nativas, ya que actúa como un agente generando competencia, ya sea por el sustrato o por el alimento de las especies nativas. La recolección no sustentable, hace unos años era posible ver gran cantidad de digüeñas en las ferias, incluso este año yo lo vi, el kilo de digüeña estaba a 16.000 pesos, y muy poco, la temporada de digüeña de este año duró muy poco, y esto es porque cada vez se ve menos el digüeño, ya que existe una extracción indiscriminada, una recolección poco sostenible, la gente no sabe cómo recolectar los hongos, y lo que pasa es que al final, la próxima temporada ya no va a estar el recurso. La degradación del hábitat, lo más importante, el bosque nativo siempre está amenazado, ya sea por la tala para cambio de uso de suelo, para plantaciones forestales, por las inmobiliarias, y por producto, o sea, por proyectos energéticos. Y también el cambio climático también provocaría una extinción de varias especies fúngicas. Y por otra parte, el poco énfasis que se le da al sistema educativo, empezando desde la base, desde el jardín, desde el kinder, los primeros cursos tienen muy poco en su malla curricular sobre los hongos, a diferencia de la importancia que se le da a las plantas y a los animales, y ya vimos que los hongos también son importantes en el ecosistema. Entonces, ¿cuáles serían algunas soluciones? Generar mayor investigación, y para esto también deben haber mayores recursos para generar investigación. Nosotros, por ejemplo, como micófilos, como somos una organización sin fines de lucro, la mayoría de las actividades que hacemos o las investigaciones que hacemos son con dinero de nuestro propio bolsillo. Y esto es porque existen muy pocas instancias de poder participar en proyectos para poder investigar hongos, pero aún así, últimamente los hongos han tenido un mayor protagonismo, hay más gente que está interesada por ellos, y más gente que se dedica o quiere aprender a estudiar. Mejorar la enseñanza desde la base, agregarlos a la malla curricular, también unir los datos, ya que mucha gente está trabajando de forma individual, o los mismos fungarios o los mismos inventarios de las personas particulares tienen su catastro de muestras o de hongos que han avistado o recolectado, pero no se ha hecho un inventario general. Entonces también es importante tener el catastro total de los hongos que existen en Chile, y tenerlo público para que todos tengan acceso a la diversidad que existe en el país. También generar documentos de conservación, ya sea enseñar cómo conservar los hongos, cómo evitar los impactos negativos en ellos, y darles una mayor importancia a la importancia que tienen los hongos, tanto los macros como los microhongos. Ya vimos que muchas especies de seres vivos no podrían sobrevivir o reproducirse sin la ayuda de los hongos, y también al ser la maquinaria que mantiene los nutrientes en movimiento en el ecosistema, y que esto mantiene también a otros grupos de organismos, son un eslabón principal
dentro de las cadenas en los ecosistemas. De hecho, se ha estudiado de que si falta ya sea hongos o bacterias, habría un colapso dentro del ecosistema. Y esto también llevaría a la extinción de ciertas especies. Por lo tanto, ese es el mensaje final. Yo agradezco por la invitación. Son estas instancias que vamos a aprovechar para generar conocimiento y también para valorizarlos y entregar la importancia de lo que son los hongos para las personas y para la naturaleza. Hay algunas citas que mostrar a lo largo de la presentación y muchas gracias. Muy bien, Sandra, muchas gracias por esta tremenda presentación. Mira, hay muchos comentarios y preguntas aquí en YouTube. Ya, lo que pasa es que a medida que ibas hablando, iban surgiendo algunas preguntas, así que quizás vas a tener que retroceder un poquito en tu relato, ¿ya? Hay una primera pregunta que hacen acerca de las estrellas de tierra, ¿cuánto tiempo pueden permanecer sin abrirse? Son preguntas así como algunas más específicas y otras más generales, así que preparado para todo. No, puede variar, pueden estar harto tiempo o bien puede durar muy poquito. Todo va a depender de la cantidad de humedad que hay en el ambiente, ya sean lluvias o neblina, o también si hay exceso de lluvia, también los hongos se pudren y también desaparecen. Así que todo depende de la cantidad de agua en la naturaleza. Pero si se quieren preservar esto, duran mucho tiempo. Y acá hay una pregunta súper interesante igual. ¿Se pueden encontrar setas en verano en la zona centro-sur? En verano todo va a depender del lugar. Si es un lugar donde en algún momento hay humedad, por ejemplo, puede que haya un pajonal, un humedal, es posible encontrar algunos hongos. Incluso hay hongos que perduran durante todo el año, pero más que setas son los hongos orejas de palo o las colas de pavo. Esas están durante todo el año de forma a veces inactiva hasta que se vuelve a aparecer la humedad y vuelvan a activarse y dispersar sus esporas. Súper. Y aquí hay una pregunta súper interesante también sobre si es posible tener hongos ornamentales o como plantas. Hay algunos como experimentos que se han hecho en terrarios, pero hay que elegir muy bien a la especie. Por ejemplo, algún hongo que sea descomponedor de madera y que no tenga un requerimiento tan específico, es posible, yo lo he visto, que pueden crecer en un terrario. Incluso los hongos comestibles es muy fácil mantenerlos en alguna cámara, con las condiciones de humedad y temperatura necesarias. Ok, mira, acá también pregunta Leonardo. Leo, no sé si quieres hacer tu pregunta tú mismo. Bueno, la pregunta, bueno, en algún momento igual se tocó más adelante el tema de cómo o cuáles eran los criterios a grandes rasgos, ¿cierto? A muy grandes rasgos que se utilizan para clasificar una especie dentro de una categoría de conservación. Si existe algún área protegida, la distribución que tienen, si abarca varias regiones o solamente en una región, en un pequeño lugar, si está asociada a algún hospedero, por ejemplo, hongos micorrícicos con notofagus, por lo general esos también están más susceptibles a la extinción, por lo tanto ese es un criterio que se utiliza para definir en qué categoría debería quedar. También la forma de reproducción y en qué época se reproduce, y en fin, todas las características tanto morfológicas o reproductivas del hongo en general. Gracias. Mira, acá hay una pregunta de María Constanza. Yo no sé si la voy a leer bien, pero creo que es lo que entiendo. A ver. Dice, ¿hay alguna especie del género Boletus que dé varios cuerpos frutíferos
saliendo de un solo punto, ¿se entendió? Sí. Sí, no, creo que no, o sea, lo que recuerdo, creo que no he visto ningún hongo que crezca, un boletal que crezca en racimo. Por lo general los boletales son grandes, crecen separados de forma gregaria, pero no en racimo. No sé si alguien sabe, yo nunca lo he visto, a lo mejor sí, pero lo dudo. Mm. Yo he visto, de hecho, un boleto, un lollita, que crecían dos juntos. Ah, sí, sí. Bueno, claro, puede que en algún momento se junten cuando están recién creciendo, pero de que su forma de crecimiento sea unida a otros, no, no, creo que Claro. no. Excelente. Más preguntas. Aquí dice Camila, ¿conoce el motivo de la diferencia de clasificación entre, ahí dice B.loyo, B.loyita? ¿Ya? Así, yo imagino que ustedes ahí manejan mucho mejor el lenguaje técnico y ella dice que hasta donde sabe se asocian al mismo tipo de bosque. Y también te agradece mucho la presentación. Gracias. A ver, voy a compartir la presentación para mostrar la imagen. Sí, tienes razón que el hospedero es el mismo, pero las diferencias son en el tamaño y en la coloración. El hoyo tiene unos colores más fuertes, tanto en el sombrero, tiene unos colores como rojizo ladrillo, y el pie es más amarillento. El loyita es como más desteñido. También es más delgado el pie y no crece de forma central. Es un poco ladeado el pie en lo que es el sombrero. En cambio, en el hoyo, el pie crece desde el centro. Ok, ok. Oye, mira, mantén un poquito la presentación porque no sé si esta pregunta, a ver, te la voy a dejar acá, porque tengo miedo de decir mal los nombres. ¿Ya? Así que te voy a dejar esa pregunta. No quiero decirlo porque pienso que lo puedo decir muy, muy mal, pero te dejan aquí. Entre esto micota y Basidio micota. Aparte de las diferencias morfológicas, se dice que los ascomicetes son menos evolucionados que los basidiomicetes y la forma en donde se desarrollan las esporas. Por ejemplo, aquí tengo en el caso de los ascomicetes, la espora tiende a estar más expuesta, ya sea acá en estas copas, las esporas se desarrollan ahí en el centro de la copa o en los digüeños también, es más externo su desarrollo. También hay algunas especies como las trufas, las esporas las desarrollan en su interior, pero es que también se ve a nivel microscópico. Las esporas se desarrollan en los ascos, que son estructuras alargadas, no sé si no lo puedo dibujar acá. En cambio, los basidiomicetes se desarrollan en los basidios. Los basidios son como botellitas que tienen cachitos y desde ahí se forma la espora. No sé si me entendió, no tengo ninguna foto acá. Ahí vamos a consultar ahí, a ver si entendió la explicación. ¿Puedo cortar un poquito ahí? ¿Ah? El asco es muy similar a una vaina con arveja. Sí, ¿Sí? eso. Una vaina con su arveja dentro. Con eso Claro, se lo imaginan y yo creo que todos lo van a... sí. No Y sé aquí si- hay otra, bueno, ahí quien hizo la pregunta que nos diga si le quedó claro o no. Hay una pregunta que es súper interesante y me quiero colgar esta pregunta acerca de si hay algún buen libro para niños de macrohongos que recomiendes o que te guste, qué sé yo. de hongos chilenos, yo creo que tanto para niños como cualquier persona, creo que es el mejor. Igual en Chile tenemos muy pocos libros que muestren la diversidad de hongos, pero lo bueno de este libro es que tiene fotografías del hongo, tiene una descripción y también donde se puede encontrar.
se llama Hongos de Chile, Atlas Micológicos de Waldo Lazo. Pero yo no sé si todavía está en las librerías, creo que estaba agotado. Y los otros son los de los libros de Hongos de Chile de Fundación Fungi. Hay uno que de hecho se puede descargar, la primera edición se puede descargar de internet, y los otros no sé si quedarán en librerías todavía. Pero esos son como los únicos libros que existen para Chile de macrohongos. Ya, seguimos con igual algunas preguntas súper específicas. ¿Se puede consumir el sombrero de la manita si lo seco al sol? Lo pregunto porque he encontrado información de varios sitios de internet que el secado produce la descarboxilación de las toxinas. Sí, yo también he escuchado que gente lo consume seco, incluso lo consumen como en conserva. Yo nunca recomiendo consumir estos hongos que se sabe de un principio que producían algún malestar, pero sí hay gente que los consume. Sí, pero la forma de prepararlos no podría ayudarla, no lo sé. Mire, y acá, ¿cómo podría identificar la especie si encuentro un hongo? Me imagino que es súper general esta pregunta, pero algunos tips o algo que pudiera orientar a las personas digamos, a familiarizarse con esta disciplina, ¿cierto?, de distinción de hongos. Y hay hongos que son muy fáciles de identificar, con estos mismos, los licoperdon o pedos de lobo. Es un globito que si uno lo toca sale este polvito de espora. Las orejas de palos también, o trametes, son fáciles, los digüeñes, pero hay otros que, sobre todo los con forma de setas, como las micenas, si uno no conoce algo característico de la morfología externa, como el color o donde crece, es difícil identificarlo. Hay muchas micenas que son blancas y que pueden ser distintas especies, y para eso hay que usar el microscopio. Pero yo acá les mostré lo más común de encontrar. El Anthracophilum, que son un hongo rojizo que está todo el año. El Schizophyllum también dura todo el año, es peludito. Pero si uno quiere identificar, hay que tener conocimiento en taxonomía de hongos, haber realizado algún curso o algún taller. Pero siempre para identificar hongos es necesario usar microscopio. Súper. Mira, nos queda una última pregunta que dice, ¿conoces hongos que ayuden a la descomposición de testas duras? ¿De qué? Perdón. De testas duras, pero no sé qué es eso. Quizás se puede... Ahí, espérame. Ya, ahí sí puedes, a ver, ¿quién era? Francisco, que ahí como describir un poquito, quizás profundizar en tu pregunta. Y por mientras dejo aquí un comentario que dice, yo vi por ahí que hay hongos comestibles que también pueden producir efectos secundarios si los días siguientes consumes alcohol o si los mezclas. Por mi parte solo observo, no me gusta sacarlos o comerlos. Claro, tiene que haber ahí de todo en el... El Coprinus comatus, y se consume con alcohol, también provoca, no sé exactamente el síntoma, pero sí no es recomendable consumir hongos con alcohol. Aunque igual hay gente que fermenta el hongo en conserva con alcohol, y no les pasa nada. Y realmente también depende del cuerpo individual, pero sí no se recomienda. Bien, Sandra, bueno, no hay más comentarios ni preguntas. Aquí dice, las testas son las cubiertas de semillas, pero no sé a qué se... Muchas veces los restos de esto mismo, por ejemplo, los restos de las nueces, el forraje que queda después de las cosechas, los granos de algunas semillas, o sea, las semillas
se les hace algún tratamiento y se utiliza para el cultivo de algunos hongos como el champiñón o el ostra. Pero eso también lleva algún tratamiento previo de esterilización, mezclarlo con el resto de ingredientes que se puede decir que llevan las mezclas para cultivar hongos. Principalmente se muelen o se rompen en pedacitos más pequeños. Pero si quieren hacer la prueba, siempre el más común de encontrar, el Coprinus disseminatus, ese crece en cualquier parte. De hecho, a veces uno levanta el basurero y abajo el basurero está lleno de este hongo, que es muy parecido a este, pero más pequeñito. Y ese se dice de que puede descomponer cualquier tipo de, como de basura. Pero si propiamente tal, un hongo que descomponga cierta estructura, no es muy específico, no es muy específica la pregunta. Bueno, precisamente para eso están hechas estas charlas, para ir trabajando de un tema a otro. Ahí el coordinador, ¿cierto?, de este proyecto, que es Leonardo Almonacid, tiene ahí un espacio para profundizar también dentro de su proyecto, ¿cierto? La idea es abordar los desafíos en torno a la difusión, ¿cierto?, del mundo fungi. Sandra, no sé si quieres agregar algo. No, o sea, todos los que están viendo, dejar los invitados que nos visiten en nuestra página y también en Instagram, donde más compartimos información. Micófilos Chile, también tenemos mucho material que se puede descargar, ya sea libros, artículos, infografías. También tenemos imágenes donde hacemos como un collage de algunas especies de hongos, los más vistosos. Todo eso se puede descargar de forma gratuita y en nuestro Instagram todos los días publicamos algunas especies con su descripción, donde se puede encontrar. Y siempre estamos abiertos y dispuestos a participar con todas las personas que nos soliciten nuestra ayuda. Así que eso, dejar los invitados que nos conozcan y nos visiten nuestras páginas. Y que si alguien también en un futuro requiere alguna charla o participar de algún proyecto, que nos escriba. Super. Leonardo, también tú, algo que quieras comentar para este cierre de la primera charla de este ciclo. Dime. Sí, o sea, lo primero, agradecer a Sandra por su charla, súper interesante. Hizo un barrido de los hongos desde el desierto de Atacama hasta la Antártica. No sé si se fijaron ese viaje. Muy buena información, como digo, aquí lo clave, tú también lo comentabas, es que el reino fungi, a pesar de ser tan interesante, a pesar de tener tantos organismos, su difusión es muy baja, su investigación es muy baja, muy poca, ¿cierto?